Cuando los investigadores se sumergen en el Titanic, esperan encontrar nuevos artefactos que arrojen luz sobre los eventos de aquella fatídica noche. Entre la multitud de hallazgos, de vez en cuando aparecen objetos que hacen reflexionar. Uno de ellos es una misteriosa cámara, supuestamente encontrada entre los escombros. El hallazgo suscitó preguntas. ¿Podría haberse conservado la película en su interior después de tantos años? La profundidad, la presión y la falta de oxígeno teóricamente podrían haber ralentizado el proceso de descomposición que se podría ver en esa película. Los últimos momentos de vida a bordo del legendario transatlántico. Personas, sonrisas, lujosos interiores, la cubierta y tal vez incluso el propio iceberg. ¿Qué secretos podrían haberse conservado en estas fotografías? Vamos a intentar averiguarlo. La primera foto. El último día a bordo. Imagina la mañana antes de la catástrofe. Ninguno de los pasajeros podía imaginar que ese día sería el último de sus vidas. Alguien disfrutaba del desayuno en un restaurante elegante, alguien salía a la cubierta inhalando el fresco aire del océano, y alguien, tal vez, simplemente fotografiaba momentos que permanecerían para siempre en la historia. A bordo del Titanic había varios fotógrafos aficionados, y muchos pasajeros podían tener sus propias cámaras. Entre las pertenencias personales encontradas más tarde, se descubrieron fotos tomadas literalmente unas horas antes de la tragedia. En ellas, rostros sonrientes, niños jugando en la cubierta, damas con elegantes atuendos, hombres conversando en las zonas de descanso. Estas personas no sabían que pronto el océano se convertiría en su último refugio. Pero si la cámara encontrada realmente pertenecía a alguien del Titanic, podría haber en su película algo aún más. Imágenes únicas. Quizás, entre ellas haya la última foto tomada a bordo, un instante antes de que el mundo de este barco se rompiera en la oscuridad helada. Una foto con el iceberg. La prueba principal. Casi todos saben que el Titanic chocó con un iceberg, pero pocos han visto su verdadera apariencia. Sin embargo, existen varias fotos de icebergs tomadas en la zona del naufragio en esos días. Una de ellas es especialmente interesante. En ella se ve una franja oscura, que posiblemente sea la marca de la colisión con el gigantesco transatlántico. Si entre los posibles hallazgos realmente se encuentra una cámara recuperada del Titanic, surge la pregunta, ¿pudo su propietario capturar el fatídico encuentro con el bloque de hielo? En la historia de la navegación hay casos raros en los que imágenes similares aparecieron décadas después de la catástrofe. Por ejemplo, las fotos de Lusitania antes de su torpedeo o las imágenes del dirigible en llamas. Hindenburg. Pero hubo algo similar con el Titanic. Hasta ahora, las imágenes oficialmente confirmadas del iceberg siguen siendo objeto de debate. Pero si alguna vez apareciera una foto tomada desde el barco, podría convertirse en la principal prueba de esta tragedia. ¿Cómo pudo la cámara terminar en el fondo del mar? Cuando el Titanic chocó con el iceberg y comenzó a hundirse, el caos se desató a bordo. La gente intentaba salvarse, agarrando lo más necesario, y algunos, al darse cuenta de que había pocas posibilidades, trataban de dejar un recuerdo de sí mismos. Si la cámara realmente fue encontrada entre los restos, ¿cómo pudo haber llegado allí? Una de las posibles opciones. Su dueño intentó llevársela, pero en el momento del hundimiento del barco, o bien se le cayó o la dejó en el camarote. Algunos pasajeros, según los testimonios de los testigos, arrojaban maletas por la borda con la esperanza de que sus pertenencias flotaran y fueran encontradas más tarde. También se sabe que después del hundimiento del transatlántico, muchos objetos flotaban en la superficie del agua. Algunos de ellos, como paneles de madera y maletas, fueron encontrados más tarde por los pasajeros rescatados y la tripulación del Carpathia. Sin embargo, la mayor parte de las cosas junto con los restos del barco se hundieron lentamente en el abismo. Es posible que la cámara estuviera dentro del equipaje o quedara atrapada entre las estructuras del barco, lo que ayudó a su conservación. A favor de esto está el hecho de que en el lugar del naufragio se encontraron incluso documentos de papel y artículos de cuero, que lograron sobrevivir siglos bajo el agua. Si los investigadores realmente se hubieran topado con tal objeto, habría sido uno de los hallazgos más significativos en la historia del estudio titánico, pero la pregunta más importante sigue siendo la misma. ¿Qué, exactamente, podría haberse conservado en su película? Fotos de los lujosos interiores. El Titanic no era solo un barco, era un palacio flotante, símbolo de progreso, confort y riqueza. Los lujosos interiores de primera clase podían competir con los mejores hoteles del mundo. Una enorme escalera con barandillas doradas, lámparas de araña de cristal, columnas de mármol, alfombras hechas a mano. Todo eso desapareció en las profundidades del Atlántico. Pero mucho antes del naufragio, muchos pasajeros, conscientes de que estaban a bordo de un barco histórico, se esforzaban por capturar esas bellezas en película fotográfica. Algunas de esas fotos se han conservado en archivos, pero si realmente se encontró una cámara del Titanic, es posible que su propietario haya capturado los interiores del barco con sus propios ojos. En algunas fotografías recuperadas de las pertenencias personales de los pasajeros, se pueden ver camarotes, restaurantes y cubiertas de paseo. Sin embargo, sigue siendo una incógnita cuántas fotos desconocidas más podrían estar almacenadas en los restos, esperando su momento.
Los rostros que ya no están en las fotografías son lo único que queda de las personas que desaparecieron en la historia. Los rostros de los pasajeros del Titanic están para siempre capturados en fotografías amarillentas, pero ¿y si existieran imágenes aún desconocidas? Muchas víctimas del desastre quedaron sin nombre, y solo las pertenencias encontradas entre los restos ayudaron a identificar a algunas de ellas. Pertenencias que contaban más sobre ellos que las listas oficiales de pasajeros. Si en una cámara hipotéticamente encontrada se conservaran imágenes, entonces, tal vez, no sean solo fotos del barco, sino las últimas imágenes de personas que ya no están. Imagínate una persona fotografiando a sus amigos durante la cena, sonrisas, copas de champán, y nadie sabe aún que en unas pocas horas estas personas desaparecerán en el agua helada. ¿Qué historias podrían contar estas imágenes? Podría haber entre ellas una fotografía de una persona cuyo destino sigue siendo desconocido. Las fotos y fotografías clasificadas tomadas en el Titanic y durante su hundimiento siempre han sido objeto de gran interés. En los archivos oficiales, hay muchas fotos que capturaron el transatlántico antes de la partida de sus pasajeros y tripulación, así como algunas imágenes de los restos, tomadas durante las primeras expediciones. Pero también hay fotos que, por diversas razones, siguen siendo poco conocidas o incluso inaccesibles para el público en general. Por ejemplo, se sabe que después del hundimiento del Titanic, varios pasajeros del Carpathia, el barco que fue el primero en acudir al rescate, tomaron fotos de lo que quedaba en la superficie del océano. Estas imágenes podrían mostrar los botes salvavidas, los restos, tal vez incluso los cuerpos de los fallecidos, pero casi no se han publicado en ningún lugar. ¿Por qué? Quizás por respeto a los fallecidos, o tal vez porque eran demasiado sombrías. Algunas fotografías del Titanic tomadas durante las primeras expediciones submarinas en los años 1980 tampoco se mostraron al público durante mucho tiempo. Por ejemplo, las primeras imágenes del lugar del naufragio, tomadas desde el batiscafo Albin, inicialmente se distribuyeron solo entre un pequeño grupo de investigadores. La cuestión es si todavía existen fotos no publicadas de las expediciones de los últimos años. Hallazgos inusuales cerca de la cámara. Cuando los investigadores envían robots al lugar del naufragio del Titanic, buscan no solo los restos del barco, sino también las pertenencias personales de los pasajeros. Durante más de 100 años, en el fondo del océano se han conservado cientos de objetos que alguna vez pertenecieron a las personas que viajaban en este transatlántico. Algunos hallazgos sorprenden incluso a los especialistas más experimentados. Por ejemplo, se han encontrado maletas de cuero que, a pesar de la presión y el agua, resultaron estar casi intactas. Flora y fauna marina. Simplemente no las tocaron. En esas maletas se encontraron cartas, fotografías, documentos, objetos personales. Uno de los hallazgos más conocidos, un reloj de pulsera, detenido en el momento de sumergirse en el agua. Pero hay cosas cuyo origen no siempre está claro. Por ejemplo, entre los escombros se encontraron partes de cámaras fotográficas y películas, la mayoría de las cuales, por supuesto, resultaron destruidas por el agua. Pero el mero hecho de que tales objetos puedan conservarse hace que uno se lo piense. ¿Y si algún día se descubre una cámara completamente intacta? Con imágenes de aquel fatídico día, las cámaras de principios del siglo XX eran mecánicas y no dependían de la electricidad. Y la película fotográfica podría haberse conservado teóricamente si estuviera en un cuerpo hermético. ¿Qué pasó con la cámara después de ser recuperada? Si asumimos que los investigadores realmente encontraron una cámara entre los restos del Titanic, ¿qué podría haberle sucedido después? Normalmente, los artefactos recuperados del fondo pasan por un complicado procedimiento de conservación. Los objetos que han estado en el agua marina durante más de un siglo se deterioran al contacto con el aire, por lo que es necesario estabilizarlos. Por ejemplo, los documentos de papel encontrados a menudo se dejan en una solución especial para que no se desintegren. Con la película fotográfica, la situación es aún más complicada. La película común de aquella época se fabricaba con nitrato de celulosa, un material que es muy inestable y se descompone fácilmente. Sin embargo, en casos raros, puede conservarse en condiciones extremas si ha estado aislado del agua. Ha habido casos en la historia en los que se hayan recuperado materiales fotográficos después de haber estado mucho tiempo en el agua. Sí. Por ejemplo, en 2013 se encontró en la Antártida una película que había estado en el hielo casi 100 años. Se logró recuperar parte de las imágenes. Si la cámara del Titanic realmente existió y fue recuperada, es posible que los especialistas ya hayan intentado descifrar las imágenes. Pero si eso no ha ocurrido, queda la pregunta de si será posible hacerlo en el futuro. Otras fotos enigmáticas del Titanic. Desde el hundimiento del Titanic, ha sido fotografiado miles de veces. Antes del naufragio, después, durante las expediciones submarinas. Algunas imágenes se han vuelto icónicas, pero hay otras que generan preguntas. Por ejemplo, existe una famosa fotografía tomada desde el barco del Príncipe de Albert la mañana después del naufragio. En ella, un iceberg con marcas rojas que podrían ser pintura del casco del Titanic. Esta imagen a menudo se presenta como prueba de que este iceberg fue la causa del desastre. Otro caso interesante es la fotografía desde el Carpathia.
Después del rescate de los pasajeros, algunas fotos tomadas a bordo mostraban a personas en estado de shock. Sin embargo, algunas fotografías podrían haber contenido más detalles sobre la catástrofe, pero por alguna razón no fueron publicadas. También existe una serie de fotos submarinas tomadas en 1991, en las que se pueden ver camarotes individuales, cubiertos y pertenencias personales de los pasajeros. Estas imágenes se convirtieron en una sensación, pero ¿y si entre los escombros quedan fotos aún más raras? Misterio en la película. Cuando se habla del Titanic, siempre hay personas que intentan encontrar algo misterioso en esta historia. Se habla de presentimientos de los pasajeros, extrañas coincidencias y a veces de fenómenos inexplicables relacionados con los restos del barco. Algunos investigadores que descendieron al lugar del naufragio contaron sobre sonidos inexplicables, similares a golpes, que provenían de las profundidades. Por supuesto, la ciencia oficial lo explica con las corrientes submarinas y el movimiento del metal bajo presión. Pero los rumores siguen propagándose. ¿Y si hipotéticamente una cámara encontrada capturara algo extraño? Quizás algo que no encaja en la imagen habitual. A veces, en las fotos antiguas se pueden ver siluetas de personas que no deberían estar en la imagen, o sombras extrañas que crean una atmósfera inquietante. En realidad, cualquier imagen distorsionada puede explicarse por factores técnicos. La transmisión de luz, daños en la película, defectos de lentes antiguos. Artefactos encontrados cerca. Las investigaciones del Titanic han continuado durante décadas. De cada nueva expedición surgen nuevos hallazgos. Además de las grandes partes del barco, los investigadores encuentran cientos de pequeños artefactos que quedaron de los pasajeros. Algunos de ellos se han convertido en verdaderos símbolos de la tragedia. Por ejemplo, el reloj de oro de John Astor, que se detuvo en el momento de sumergirse en el agua. Una maleta de cuero con cartas, gracias a la hermeticidad de la bolsa, el papel no se descompuso y se pudo leer el mensaje de los pasajeros. Una botella de champán con el corcho sin abrir, símbolo de que la celebración en el Titanic fue interrumpida para siempre. Si la cámara realmente estaba entre los escombros, ¿qué más podría haber cerca? Es lógico suponer que las pertenencias personales de su dueño, tal vez notas, cartas, otros objetos. Además, algunos hallazgos siguen siendo un misterio. Por ejemplo, los investigadores encontraron llaves de las puertas de los camarotes, pero nadie sabe qué puertas abrían. O frascos de vidrio que contienen sustancias desconocidas. ¿Quién podría haber tomado estas fotos? Si imaginamos que la cámara del Titanic realmente existió, surge la pregunta de a quién pertenecía. ¿Quién podría haber capturado las últimas horas antes de la catástrofe? A bordo del transatlántico había varios fotógrafos aficionados, conocidos por las fotos que se han conservado. Francis Browne, un sacerdote irlandés que tomó una serie de fotografías del transatlántico antes de su partida. Afortunadamente, él se bajó del barco antes de la tragedia. Bonnie Palmer, una pasajera del Carpathia, que tomó las primeras imágenes de los pasajeros rescatados. Louis Middleton, un chico que fotografiaba la vida a bordo, pero sus fotos nunca fueron encontradas. Si la cámara alguna vez fue descubierta, podría haber pertenecido a una de estas personas o a otro pasajero desconocido. Es posible que hubiera otras personas con cámaras en el Titanic, cuyas fotos aún permanecen perdidas en el fondo del océano. Existen cámaras que aún no han sido encontradas. Durante décadas de investigaciones del Titanic, se han recuperado muchos artefactos, pero la mayor parte de los restos permanece intacta. Los científicos creen que en el fondo aún pueden encontrarse cientos de pertenencias personales de los pasajeros, incluyendo cartas, documentos, posiblemente equipo fotográfico. Se sabe que en el Titanic había un camarote para periodistas, donde podrían haber estado cámaras y películas. Sin embargo, este compartimento se hundió junto con el barco y aún se desconoce si quedaron algunas cosas en él. Algunos investigadores sugieren que en el futuro las tecnologías permitirán recuperar más objetos del fondo y posiblemente descubrir nuevas cámaras. Pero la cuestión es si algo se conservará en ellas después de más de un siglo bajo el agua. ¿Por qué se sigue investigando el Titanic hasta ahora? Ha pasado más de un siglo desde el naufragio del Titanic, pero el interés por él no disminuye. Las misiones de investigación continúan, aunque parecería que ya se ha estudiado todo. Porque los científicos vuelven una y otra vez a los restos. La primera razón es el progreso técnico. Cada década surgen nuevos métodos para estudiar objetos submarinos. Por ejemplo, los escáneres 3D modernos permiten crear modelos digitales precisos del barco, lo que ayuda a analizar el grado de destrucción y a predecir cuánto tiempo más se conservarán los restos. La segunda razón es la búsqueda de nuevos artefactos. A pesar de muchas expediciones, gran parte del Titanic sigue sin estudiarse. Las cabinas de tercera clase, las áreas de servicio, las despensas. Todo esto aún permanece oculto a los ojos de los investigadores. Es muy posible que allí todavía se puedan encontrar pertenencias personales de los pasajeros y la tripulación. La tercera razón es el respeto por la historia.
El Titanic se ha convertido en un símbolo de la ambición y la tragedia humanas. Cada nuevo descubrimiento nos ayuda a comprender más profundamente lo que vivieron las personas en esa fatídica noche y a preservar la memoria de este evento para las generaciones futuras. El barco continúa deteriorándose y los investigadores tienen cada vez menos tiempo para documentar su estado actual. Es posible que pronto surjan nuevas expediciones que revelen al mundo nuevos hechos sobre el legendario transatlántico. ¿Cómo ha cambiado el lugar del naufragio en 100 años? Cuando a principios de los años 80 los investigadores descubrieron por primera vez los restos del Titanic, el barco parecía estar relativamente bien conservado. Aunque el casco ya estaba dañado por el tiempo y la presión, muchos elementos, como las escaleras, los muebles y la vajilla, permanecían en su lugar. Pero cada año el estado del transatlántico empeora. La principal amenaza son las bacterias del hierro, que destruyen las estructuras metálicas. Los científicos han descubierto que los microorganismos literalmente devoran el casco de acero, convirtiéndolo en crecimientos oxidados que con el tiempo se desmoronan. Según las previsiones de los especialistas, en unas pocas décadas del Titanic podrían quedar solo montones de óxido y artefactos dispersos. Además de las bacterias, el propio océano también influye en la destrucción. Las fuertes corrientes desplazan los escombros, la arena gradualmente cubre partes del barco y la presión del agua hace que los metales se vuelvan frágiles. Los investigadores señalan que algunas partes del transatlántico, que hasta hace poco eran claramente visibles, ahora son apenas reconocibles. Es por eso que las nuevas expediciones intentan registrar todos los detalles mediante escaneo 3D. Esto ayudará a preservar una copia digital del Titanic, incluso cuando el propio barco desaparezca definitivamente en el abismo marino. ¿Qué misterio revelaron estas fotos? Las fotografías del Titanic no son solo imágenes, son el último testimonio de un mundo que desapareció en las frías aguas del Atlántico. Si alguna vez se encontrara la cámara, podría mostrarnos algo que nunca hemos visto. El último instante antes de la tragedia, los rostros de los pasajeros que ya no están, o quizás incluso imágenes del propio choque, pero incluso si tales fotos no existen. La mera idea de que en algún lugar en el fondo del océano puedan encontrarse misterios sin resolver hace que esta historia sea aún más fascinante. ¿Se encontrarán alguna vez nuevas fotografías del Titanic? Es una pregunta cuya respuesta quizás nos espere en un futuro vídeo.